Bienvenidos a Radar Energético. Hoy tengo el gusto de conversar con Edmar de Almeida, profesor del Instituto de Energía de la Universidad Católica de Río de Janeiro, especialista en el mercado de gas natural y economía energética de Brasil. Profesor Edmar, bienvenido a Radar Energético. Mucho gusto de estar acá, Ronald. Gracias por la invitación de participar del programa. Profesor, gracias por su tiempo. En la década de los 90, Bolivia era la niña bonita de Brasil. Brasil invirtió mucho, Petrobras vino con todo, descubrió campos, desarrolló su mercado y se expandió muchísimo el sector energético en Bolivia, el sector gasífero en particular. A partir de la nacionalización de 2006, esa historia comienza a cambiar. La pregunta es, ¿cuánto ha cambiado esa historia desde entonces y cómo es percibida hoy Bolivia en términos de gas para Brasil? Primero, Bolivia tiene una historia bonita en el gas con Brasil, ¿no? Porque fue un vector muy importante de desarrollo de la industria gasífera en Brasil. Fue a partir del gas boliviano que se construyó el gasoducto Bolivia-Brasil, que permitió la difusión del gas en São Paulo, el interior de São Paulo, y después en el sur de Brasil, ¿no? Pero eso hace muchos años, más de 20 años, ¿no? Así es. La verdad que es la industria del gas brasileño se ha desarrollado muy fuertemente. La producción del gas doméstico ha incrementado de manera muy expresiva y la importación de otras partes, principalmente de GNL, ha ganado más importancia para el suministro de Brasil, ¿no? Principalmente de la generación termoeléctrica, ¿no? Entonces, hoy la participación relativa de Bolivia en el suministro del gas en Brasil ha disminuido, pero aún es relevante, ¿no? Bolivia exporta más, cerca de 20 millones de metros cúbicos, y esto representa algo como 20% de la demanda total de gas en Brasil. Entonces, sigue siendo una fuente importante para el suministro brasileño, una fuente importante de gas firme, confiable. Bolivia jamás tuvo problemas de garantía del suministro, entonces sigue siendo importante, pero la importancia relativa cuando miramos hace 10 años o 15 años ha disminuido por el tamaño de la industria que sigue creciendo, ¿no? En sus perspectivas, ¿Bolivia seguirá siendo un proveedor de Brasil de gas natural? ¿Cómo se va a manejar eso en los próximos años? Mira, yo creo que Bolivia tiene todas las condiciones de seguir siendo un proveedor importante de Brasil. Esto va a depender más de Bolivia que de Brasil, ¿no? Porque el mercado brasileño ahora es un mercado donde hay competencia, y donde la entrada no es una entrada donde se decide administrada por el gobierno. Entonces, son las empresas que van a buscar el gas y lo van a buscar donde es más interesante económicamente para el país. Y como ya existe un gasoducto que entre Brasil y Bolivia para 30 millones de metros cúbicos, si hay gas en Bolivia y si este gas es económicamente competitivo, no hay dificultad ninguna, en mi opinión, para que Bolivia continúe vendiendo a Brasil. Pero la cuestión es que la competencia existe, entonces para vender, a cada vez que el contrato de exportación hacia Brasil se renegocia,
este precio de ese gas tiene que ser competitivo con las otras alternativas, ¿no? Sea el gas doméstico, sea el gas importado vía GNL, ¿no? Y seguramente, ¿cómo prevé usted que serán los contratos? O sea, ¿contratos de largo plazo como que el que hubo de 20 años ya son impensados o sí? No, la verdad es que la manera que ha evolucionado la industria es que antes solo había contratos de larguísimo plazo, ¿no? 20 años. Y ahora lo que estamos experimentando es una gran diversidad de contratos. Aún hay contratos de 20 años, pero esto es raro. Y las empresas, las distribuidoras de gas, las que venden el gas al consumidor final, normalmente ahora firman contratos de 4 años, 5 años, una parte de su contrato, 4 años, 5 años, pero están firmando contratos de 1 año, están firmando contratos de corto plazo para comprar gas, para hacer la gestión de la demanda, ¿no? Entonces, el mercado, el camino natural del mercado, cuando uno introduce la competencia, es tener una gran diversidad de contratos, lo que es bueno, porque para Bolivia, por ejemplo, si hay gas sobrando en un momento, se puede exportar con un contrato de 1 mes, con un contrato de 6 meses, ¿no? Y estas son oportunidades que se puede aprovechar porque circunstancialmente se descubre que hay este gas sobrando, que hay este volumen que se puede alocar a Brasil, ¿no? El mercado se ha hecho mucho más dinámico y cambiante. Profesor, para poner en perspectiva un poco, ¿cuánto es la producción de Brasil y cuánto es el consumo de Brasil en gas natural? ¿Y cuál es el porcentaje que viene de Bolivia, que va de Bolivia a Brasil, un poco para dimensionar los mercados y la importancia boliviana? Sí, Brasil hoy produce como 100 millones de metros cúbicos al día, pero de esos 100 millones de metros cúbicos, solo alrededor de 60 millones de metros cúbicos llega al mercado. Ya. Porque el resto se utiliza en la propia producción de petróleo. Okay. El gas se reinyecta, la reinyección para estimular la producción de petróleo, ¿no? Okay. Entonces, del 100, 60 va al mercado brasileño. El mercado brasileño es muy variable, porque mitad de la demanda brasileña es una demanda firme, que es la gas consumido por la industria, por el mercado vehicular y también residencial, cogeneración. A otra mitad de la demanda es para las termoeléctricas. Y las termoeléctricas en Brasil tienen una demanda muy variable, depende de la lluvia. Por ejemplo, año pasado, 2021, en Brasil, hubo una gran sequía. Entonces, todas las termoeléctricas fueron despachadas y Brasil consumía en esa termoeléctrica algo alrededor de 50 millones de metros cúbicos. De estos 100 millones de metros cúbicos, 20 en Bolivia. Este es el gran número que uno puede ver. Pero este año, por ejemplo, empezó a llover bien. Puede ser que las termoeléctricas se va a desligar. No es Bolivia que será cortada. Cuando no se necesita las termoeléctricas es el GNL, porque el GNL tiene mucho más flexibilidad de la oferta. Brasil compra el GNL con un contrato que permite comprar el gas GNL cuando hay necesidad, cuando no hay, no se compra, los barcos van a otros mercados, ¿no? Pero el gas de Bolivia esto sí, es un gas firme. Este 20 millones de metros cúbicos viene con un contrato firme independientemente de las termoeléctricas. Profesor, ¿preocupa en Brasil el hecho de que Bolivia haya declinado bastante su producción en los últimos años?
más de 15 millones de metros cúbicos en los últimos 7 años. ¿Eso genera alguna preocupación o no les quita el sueño a los brasileros? No generan preocupación, porque la seguridad de suministro en Brasil está garantizada por la producción doméstica y GNL. Okay. Entonces, preocupa la oportunidad perdida, ¿no? Es decir, que si hubiera más gas, principalmente gas más competitivo acá en Bolivia, quizás podría importar un gas más barato que el GNL, ¿no? GNL es, por supuesto, una opción cara, porque es un mercado internacional, ¿no? Es un mercado caro. ¿Qué tan más caro, profesor, para poner en perspectiva? ¿Cuánto cuesta más o menos el gas boliviano y cuánto cuesta el gas que viene en barcos? Mira, el gas boliviano está precificado a algo como el 10% del Brent, ¿no? Entonces, si el Brent, el precio del petróleo Brent, está valiendo ahí $90, como hoy, ¿no? 10% de $90 son $9 por millón de BTU, ¿no? Okay. Este es un precio del contrato de largo plazo. Entonces, el Brent está variando ahí entre $50 y $100, ¿no? Entonces, el precio del gas boliviano va a variar entre 5, la molécula, entre 5 y $10. Esto es el precio normal, digamos, del precio boliviano. El precio del GNL, si uno hace un contrato de largo plazo, quizás puede llegar a un precio como $12, $13, es más caro, ¿no? Pero Brasil no compra en el contrato de largo plazo, porque no puede garantizar que va a consumir todo el gasto del tiempo. Compra con contratos spot. Y el precio spot, que es el JKM, es precio spot, es muy volátil. Depende mucho de las circunstancias del mercado. Es el precio de commodity más volátil que existe. Y llegó ahora a unos precios como $40 por millón de BTU. Miras que enquanto Brasil estava pagando Bolívia a 10, 8, 10, ahí llegó a 20, 40. ¿Cómo evalúa eso de la oportunidad perdida? Es decir, Bolivia podría, por ejemplo, hoy venderle a Brasil 30, no 20, ¿no es cierto? Pero bueno, la exploración se descuidó en los últimos años y se ha venido abajo la producción de gas boliviano. ¿Cómo lo ve, más allá desde la perspectiva brasilera, cómo ve esta oportunidad perdida que Bolivia ha dejado pasar de expandir su mercado de gas en Brasil? Yo creo que es un error la idea de que la exploración se puede hacer sin garantizar una perspectiva de valorización del gas. Bolivia está abierta a inversión para hacer la exploración del gas, ¿no? Buscar las reservas. Pero el gran problema es que para las empresas extranjeras y privadas es, ¿qué hago yo si yo encuentro gas? ¿Cuál es el precio que voy a vender? Y esto, las empresas saben mucho bien hacer cuentas, ¿no? Pero como el precio de gas doméstico en Bolivia está muy controlado y también es YPF que tiene el monopolio de exportación, esto crea una incertidumbre fundamental para que uno hace los cálculos si vale la pena investir millones de dólares para perforaciones, todo eso. Entonces, este es, a mi modesta visión, el problema más complicado, ¿no? Es cómo atraer, cómo tener inversores con un apetito para investir, si la perspectiva de ganancias, si uno encuentra, no está clara, porque la verdad es esto, hay un riesgo muy grande, un riesgo geológico, y las empresas que invierten y asumen este riesgo
esto vale la pena si las ganancias son proporcionales al riesgo, ¿no? Entonces, esto es el gran problema, a mi opinión, que vive Bolivia hace años, porque no consiguió atraer los capitales necesarios para hacer la exploración y renovar las reservas, ¿no? YPFB no tuvo capacidad propia para hacerlo y mismo si tuviera, esto es una cosa no que es, se no hace, es recomendable que lo haga ella sola. no es recomendable. Esto se hace en parcerías, en joint ventures, ¿no? Así, Petrobras encontró Persol, pero no sola encontró, porque estaban ahí otras empresas, ¿no? Muchas empresas que van a dividir los riesgos, ¿no? Cuando hay mucho riesgo, se hace la asociación es la mejor manera de dividir los riesgos. Cuando uno va a querer hacer un juego en la lotería muy alto, es mejor hacer con otros amigos, ¿no? Porque las chances de ganar es pequeña, entonces mejor poner poco dinero. Entonces, esa es la cuestión, pero Bolivia tiene un potencial. Los geólogos saben que ahí tiene gas y ya tienen la infraestructura para exportación. Entonces, yo creo que yo soy optimista. La racionalidad económica puede tardar, pero llegará el momento que se ve que hay que tener prisa para aprovechar esa oportunidad, porque nós estamos viviendo el momento de la transición energética. Profesor, hay quienes opinan que, dada la curva de declinación de producción que tiene Bolivia y la poca inversión para reponer reservas, en algún momento, no muy lejano en el tiempo, Bolivia va a terminar importando gas de Brasil. ¿Usted ve ese escenario o no? No hay dificultad para importar de Brasil, ¿no? Digamos, hay gas. El gas, porque ahora que habrá un mercado, tiene muchas empresas que están conectadas, que son importadoras, que quieren vender hacia donde puedan vender, ¿no? Incluso exportar desde Brasil, porque lo más difícil es la infraestructura. Por ejemplo, hay mucho gas en Argentina, mucha posibilidad de... muchos especialistas dicen que en unos 5 años Argentina tendrá superávit de gas, ¿no? Puede vender. ¿Cuál es el problema? No hay infraestructura para exportar hacia Brasil, por ejemplo. La única forma sería pasando por Bolivia, lo que complica todo. Pero es un escenario que puede darse, ¿no? Sí, se podría dar. Esto para decir que una vez que existe la infraestructura, todo es posible. Bolivia tiene una gran ventaja, que es la infraestructura hacia Bolivia, hacia Brasil y hacia Argentina, y esto hay que valorizar, ¿no? Sea desarrollando sus propias reservas para exportar, o si esto no es posible, utilizar esa infraestructura para transitar gas, ¿no? Desde Brasil hacia Bolivia o desde Argentina hacia Brasil. Hay muchas cosas que se puede hacer con esta infraestructura. Profesor Edmar de Almeida, muchísimas gracias por su participación en Radar Energético. Bienvenido siempre y gracias por brindarnos este panorama completo de lo que es Brasil, el principal mercado de gas de Bolivia y sus perspectivas que usted nos ha planteado. Muchas gracias. Yo agradezco. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesor. Y a todos los que nos siguen, muchas gracias. Permiso. Thank you.